Saludos, bueno, este sería el video final hablando sobre el libro de Godzilla y de Godzilla Raids Again. La novelización, lo que vendría a ser el guión original de las dos primeras películas de Godzilla, escrita por Shigeru Kayama. Y bueno, en un video anterior ya había hablado un poco sobre Godzilla Raids Again. Ahí básicamente es el Godzilla contra la economía japonesa. Se hace mucho hincapié en las consecuencias devastadoras que tiene la aparición de Godzilla en la economía japonesa, ¿no? Que en ese entonces, en la época de posguerra, en los 50, pues prácticamente era la pesca, ¿verdad? Y bueno, todo lo que conlleva y el que el área pesquera más importante de Japón pues prácticamente se pierden barcos y toda esta repercusión es algo interesante. Es un tema que casi no se trata en este tipo de películas. En muchas se llega a la banalización y pues prácticamente parece como si el ataque de un monstruo no tuviera mayores consecuencias, pero bueno, aquí sí se hace mucho hincapié en eso, ¿verdad? Otra, otra cosa que me pareció curiosa es que aún en la novelización de la segunda película, de la que ya es Godzilla Raids Again, tampoco se hace una descripción muy detallada de los monstruos. En realidad dice que, bueno, Godzilla tiene patas, tiene manos, tiene cola, camina erguido, puede dar una patada voladora levantándose en el aire, emite un aliento de una luz blanca radioactiva y no dice mucho más. Sobre Anguirus igual dice nada más que tiene una concha parecida a una tortuga cubierta de puntas muy afiladas y en algún momento sugiere que tiene una especie de cuernos en la cabeza con los que intenta lastimar a Godzilla durante el combate. Y que igualmente tiene un aliento de una luz blanca radioactiva, ¿verdad? Igual que Godzilla, eso no se ve en la película, ¿verdad? Bueno, como ya lo había comentado en un video anterior, pues podría atribuir esto a que no querían como arruinar la sorpresa para que la gente viera a los personajes en el cine. O bueno, asumiendo que esto pues es el guión original, tal vez no tenían muy claro cómo iban a ser los personajes, ¿verdad? Pero bueno, me parece algo curioso. De primera instancia yo pensé que iban a describir a Godzilla como esos artes conceptuales antiguos, el storyboard, que parece en algunos dibujos parece como una quimera, ¿no? Parece como un dragón con algunas características de dinosaurio y una cosa muy rara. Pensé que lo iban a describir más o menos así, pero bueno, no. En realidad la descripción no es muy detallada. Y otra cosa interesante es que en el libro habla de que Anguirus tiene varios cerebros distribuidos a lo largo de todo su cuerpo. Dice que es un anquilosaurio. Y bueno, esa idea de que el bicho tenga varios cerebros se retomó en la era Heisei, ¿no? Ahí te dicen de que Godzilla tiene un cerebro en la base de la columna vertebral y todo esto. Y bueno, en general me parece bastante interesante. El medio escrito es muy rico en descripciones, sobre todo lo tocante a la primera película de 1954, sí hay cambios bastante significativos. El, Shigeru Kayama siempre se esforzó en que Godzilla fuera tomado como una víctima, ¿verdad? No solamente como
monstruo que destruía por destruir. Y en una, ya hablando en Rights Again, el Godzilla se ve atraído por las luces, ¿verdad? Esto se ve también en la película. Hay un punto en el que deciden apagar todas las luces de la ciudad para evitar que Godzilla se acerque, ¿verdad? Y aquí en el libro dice que eso se debe, es como una especie de reminiscencia o fijación que tiene Godzilla en el momento que recibió la explosión de la bomba, ¿no? La asocia esa luz intensa de la ciudad con ese momento en el que recibió la explosión de la bomba y es la razón por la que ataca las ciudades, ¿verdad? Y bueno, aquí Shigeru Kayama quería con esa sugerencia insinuar el que Godzilla pues era una víctima. O sea, esta situación de que siga las luces como una reminiscencia en su cerebro de ese momento en el que fue bombardeado, pues es como una especie de trauma, de un momento traumático que quedó en su cerebro. Y eso es algo interesante, es algo que no lo comenta en la película, hasta donde yo recuerdo. Y bueno, ya aquí al final del libro viene como una pequeña biografía de Shigeru Kayama. A Shigeru Kayama pues, siempre le gustó escribir, pero pues el cuate estudió economía y se dedicó a la economía, porque pues obviamente es la triste historia de muchas personas que nos dedicamos al arte. El arte no deja, pues tienes que trabajar en otra cosa totalmente ajena. Pero bueno, esa es la vida. Eventualmente el Shigeru Kayama pues, dejó ese trabajo en la economía y se dedicó a escribir y escribió montones de obras. Aquí dice que toda su obra se recopiló en 15 volúmenes, entonces es muy, muy vasta. Y bueno, una de las obras que trascendió en Toho pues es la del Orange Pendek, en la que habla del Orange Pendek, creo que se llama La venganza del Orange Pendek, que posteriormente Toho la retomó como la película de Half Human, ¿no? Es la del Yeti, es la película esta del Yeti, que creo que también es de 1955, creo. Y hay otra, aquí habla de otro escrito que me intrigó bastante, que se llama Las extrañas aventuras de una anguila de mar. Eh, no me imagino de qué se puede tratar, o sea, ¿qué es la anguila? ¿Es un kaiju? ¿Es un críptido? No sé, me parece intrigante en particular esa historia. Lo peor del caso es que muy probablemente ni siquiera existe en inglés. Pero bueno, voy a tratar de buscar algo de información. Las aventuras de una anguila de mar es algo curioso. Y bueno, aquí también en el epílogo habla un poco del cómo fue adaptado el guión y las ideas originales de Shigeru Kayama para la película de Godzilla. Y bueno, en realidad Shigeru Kayama quería que la película fuera un reclamo anti-yankee, puro y duro. Él quería que hubiera todavía insinuaciones más duras contra los yankees. Y cosa que a mí no me hubiera disgustado, pero Honda no estuvo de acuerdo con eso. En parte lo entiendo porque, bueno, en esa época una película con un mensaje anti-yankee, pues no la hubieran permitido los propios gabachos. Es decir, si realmente hubieran seguido las indicaciones de Shigeru Kayama para convertir la película en un reclamo anti-yankee, es muy probable que nunca la hubiéramos visto. Pues bueno, creo que tiene cierta lógica.
Y un detalle curioso, del que habla aquí también en esta especie de epílogo, es que el teatro en el que se presentó la película de Godzilla por primera vez, el teatro Nishiheki en Ginza, ese teatro lo destruye Godzilla en la película. Eso es algo curioso, es algo que también lo comenta en el libro de Honda, ¿no? En el libro que es la biografía de Honda, ahí también comenta esa situación, ¿no? O sea, prácticamente Godzilla destruye el teatro en el que se estaba presentando su película, ¿no? Es, es, es una un poco de humor negro. Y bien, también habla aquí un poco de que ya para la película de 1955, para Godzilla Rides Again, el Shigeru Kayama ya no se sintió muy conforme porque sintió que ya Godzilla se banalizaba en esa película, que ya se le quitaba esa esencia de víctima, de reclamo anti-yankee, antinuclear. Sintió que ahí ya el personaje se banalizaba y ya se le quitaba esa esencia que él quería reflejar en ese personaje que él había escrito, ¿no? En realidad Shigeru Kayama fue más importante de lo que creemos para la gestación de Godzilla. En realidad es un personaje que casi no se conoce, que no se habla mucho de él, pero pues realmente creo que fue clave en la gestación de Godzilla. Y bueno, um, creo que si Shigeru Kayama viera las muchas producciones actuales de Godzilla, pues creo que se sentiría muy decepcionado, porque pues ya el mensaje anti-yankee, antinuclear del personaje ya está totalmente disuelto. Me pregunto, y le pregunto al que ve el video, ¿es bueno o malo que Godzilla haya perdido esa esencia como metáfora del terror nuclear? Que por cierto se perdió en el propio Japón. Ya al final de la era Showa, pues Godzilla ya era un héroe puro y duro. Esa esencia esa esencia como metáfora del terror nuclear se perdió en el propio Japón. Me pregunto yo, ¿es algo bueno o malo? No sé. Yo creo que es algo sujeto a debate, creo que es algo subjetivo. Y creo que trajo cosas positivas y negativas a la vez. No sé. Y bueno, aquí también al final del libro viene un glosario. Y aquí en la palabra Godzilla, pues dice lo que ya sabemos, que Godzilla es la transliteración de Gojira a la manera como fue presentado en Occidente. Pero dice que el hecho de que la palabra Godzilla tenga la palabra God, que es Dios, ¿no? Fue fue algo pensado y elegido de manera premeditada para hacer esa sugerencia, insinuación de que Godzilla es una entidad divina sobrenatural. Lo que ya había comentado en videos anteriores, pues Godzilla es un kami puro y duro, de lo que todavía se hace mucho más énfasis aquí en el libro. Godzilla es un kami puro y duro y esa es la razón por la que se decidió que el nombre de Godzilla llevara la palabra God, de Godzilla. Y a veces eso de Godzilla lo decimos como chiste, pero
pues resulta que el chiste siempre fue canon. Y bueno, básicamente eso es lo que habría que decir sobre el libro. Es bastante recomendable. Eh, es muy interesante el conocer cómo eran las ideas en su germen, la semilla, el origen de las ideas y lo que no llegamos a ver en las películas por una u otra razón. ¿Verdad? Creo que es un complemento interesante para todo el que le guste el personaje. Y bien, no hay nada más que decir. Por cierto, que también existe el libro de las hadas de Motra. Espero conseguirlo pronto. Saludos.